Me encanta mucho el tema de hoy, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? Ciencia y fe, ¿van de la mano? Sí, muchas veces, cierto, estamos muy acostumbrados nosotros a plantear blanco o negro, arriba abajo, positivo o negativo, ¿no? Y no siempre la cosa es así. Hoy vamos a usar una imagen pedagógica. Yo supongo que todos los oyentes, o la gran mayoría, alguna vez fueron, por ejemplo, a visitar algún cerro o alguna montaña, aunque sea Tandil, que son chiquitas, pero sí, algún cerro o alguna montaña. Entonces, seguramente se han dado cuenta de que en el cerro o en la montaña la cosa tiene una mirada distinta. Supónganse, no sé si algunos conocen el cerro en Tucumán, como u otros cerros, uno sube allí y puede ver la ciudad hacia abajo. Y tiene la panorámica general de todo. Puede ver las calles, puede ver las luces a la noche, puede ver distintas áreas de la gran ciudad, y de alguna manera esa mirada tiene profundidad. Es decir, puede uno desde arriba indicar distintos sectores de esa ciudad. Por lo contrario, si uno está en la parte baja, digamos, en la misma ciudad o en un pueblo, por ejemplo, y mira hacia la montaña, tiene una mirada muy corta, es decir, solamente ve la montaña y nada más. Es más, y en ocasiones ni siquiera puede ver detalles de la montaña. Entonces se queda con una imagen triangular, básicamente, que sería la montaña, y nada más. Sí. Con la ciencia y con la Biblia ocurre algo parecido. En ambos lados, en ambos lugares, por decirlo de alguna manera, hay conocimiento. Si yo me muevo en el ámbito de la ciencia, el conocimiento o la capacidad de conocimiento o el alcance del conocimiento, que es inmenso, se parece al hecho de que yo esté parado en la ciudad, en el llano, en el pueblo, y miro hacia la montaña. ¿Qué puedo ver? Algunos aspectos nada más. O sea, de la montaña puedo ver su altura, puedo ver tal vez si tiene vegetación o si es todo rocoso, puedo ver, por ejemplo, si tiene nieve o no la tiene, cosas muy puntuales. Y puedo profundizar inclusive en esas cosas puntuales. En cambio, si yo miro o conozco desde la Biblia y quiero ver eso, yo tengo que subirme a la montaña. Y el tipo de conocimiento que tengo desde allá de la ciudad no solamente es amplio, abarcativo, sino que también puede ser en detalle. O sea, yo estoy parado en la punta de la montaña y miro el todo de la ciudad, pero también puedo identificar dónde está la plaza, dónde está la torre más alta, dónde está, no sé, el ferrocarril, por ejemplo, la estación de colectivos, etcétera. Y eventualmente puedo llegar a observar algún otro detalle. Entonces, los dos, tanto la ciencia como en la Biblia, hay conocimiento. El conocimiento científico, como todos sabemos, tiene una organización, busca encontrar la causa que genera algún tipo de fenómeno, por ejemplo, qué sé yo, a nivel climático. Queremos saber por qué llueve. Entonces hay una explicación científica, decimos todos, que produce la lluvia, y eso tiene que ver con métodos, con organizaciones, con pruebas y todo lo demás. El conocimiento que encontramos en la Biblia no es científico, es sabiduría. Por eso es que es un conocimiento abarcativo y en profundidad a la vez. Además, el conocimiento científico se centra en un punto, en un tema. El conocimiento bíblico, al ser sabiduría y al ser abarcativo, no solamente toma al todo, sino también que puede introducirse y puede profundizar. En el conocimiento de la sabiduría, el conocimiento bíblico está hecho a base de experiencia. Por eso es que una persona adulta, una persona anciana, es el sabio por excelencia, no así el joven. En cambio, en el científico, de alguna manera, el joven y el adulto o la persona mayor pueden tener un conocimiento muy parecido. ¿Por qué? Porque son distintos tipos de conocimiento. Si queremos decirlo de otra manera, tienen distintos puntos de vista.
voy a poner un gráfico para que, o una imagen para que se sepa esto, para que se pueda entender esto de los puntos de vista. Supónganse que el conocimiento está todo contenido en una habitación. Y en esta habitación hay 2 puertas, una en cada punta. Si yo entro a la habitación por una puerta, voy a encontrar un juego de comedor, supónganse, alacenas, tal vez encuentre la heladera, encuentre el televisor, etcétera, etcétera. Si desde un lado, o sea, yo entro por un lado y veo la parte del frente del televisor, o a mi derecha el televisor, a mi izquierda la heladera, en el centro pónganle la mesa con las sillas. Si entro por la otra puerta, voy a encontrar que ya no está a la derecha el televisor, sino que está a la izquierda, por ejemplo. Que la heladera no está a la izquierda, sino que está a la derecha. Que la mesa de comedor no está más cerca de esa puerta, sino está más cerca de la otra puerta. ¿Ven que la óptica es distinta? Bueno, ese punto de vista es el que tiene la Biblia por un lado y la ciencia por el otro. Ven la misma realidad, pero de 2 puntos de vista distintos. ¿Y esa realidad cuál es? La que hace al hombre. En la Biblia se centra más en el hombre, en su conducta, en su relación con Dios y con las demás personas. Y en la ciencia también estudia al hombre, pero también estudia a cosas y a objetos y a circunstancias que rodean a este hombre. Esa es básicamente las 2 miradas que presenta ciencia y Biblia. Y si están relacionados, sí, están relacionados. Están complementadas. La mirada que le falta a la ciencia la tiene la Biblia. La mirada que le falta a la Biblia la tiene la ciencia. Por eso no podemos plantear una oposición. Y Juan Pablo II, cuando hace el libro Razón y Fe, plantea eso, la relación de complementación, digamos como que se ayudan entre Biblia o conocimiento bíblico o sabiduría y el conocimiento racional o podemos llamar filosofía o científico. Tal cual, fue lo primero que pensé. Sí, es verdad. Cuando vimos la Biblia y la ciencia, me decía Víctor el tema, yo dije, Fe y Razón, la encíclica de Juan Pablo. Exactamente. Porque es eso. La verdad es como que él en esa encíclica nos pautó que podían totalmente complementarse y que no eran excluyentes. Exactamente, exactamente. Por eso yo puse la imagen de la montaña. Depende de dónde esté parado, si en la punta de la montaña o en la base de la montaña, la mirada que tengo es distinta. Totalmente. Pero estamos siempre conociendo lo mismo. Muchas veces, y tal vez por razones filosóficas y políticas y demás, se ha dividido se ha dividido este tipo de conocimiento, o los 2 ámbitos de conocimiento. Y con la encíclica esta de Juan Pablo II, que ya toma elementos antiguos, ¿no? En San Agustín, por ejemplo, plantea la vinculación y la complementación en los 2 ámbitos de conocimiento. Y los 2 son tan serios, tan profundos, que no hay competencia en eso, digamos, los 2 son exactamente serios y exactamente de profundos, solamente que son miradas desde ángulos distintos. Por eso yo ponía el ejemplo también de las puertas por las cuales yo ingresaba, por ejemplo, a un comedor en una casa. Vos decías recién que la Biblia es lo que le falta a la ciencia para poder entenderla. ¿Al revés se da eso? ¿La ciencia no, es decir, más que le falta sería, digamos, el aspecto, digamos, no es que haya un mayor o menor conocimiento, el aspecto. Por eso ponía yo el ejemplo de las puertas. Si yo entro al mismo ámbito con puertas distintas, la disposición de la mobiliario, digamos, que yo encuentro en una habitación es distinto. Siempre, y si queremos decir hasta dónde llega el conocimiento bíblico y hasta dónde llega el conocimiento científico, siempre el conocimiento bíblico va a llegar más allá que el conocimiento científico. ¿En qué sentido? Que el conocimiento bíblico, a partir de la revelación, es la mirada de Dios o del hombre iluminado por Dios. En cambio, el conocimiento científico es solo el esfuerzo humano, por eso es que trabaja por pruebas y error, y hay avances en la historia y retrocesos. Pero se va viendo cómo el conocimiento científico está de alguna manera corroborando con el paso del tiempo lo que ya dijo el conocimiento bíblico.
Bien. con métodos distintos. Por ejemplo, en el caso de Galileo, digamos hace aproximadamente 500 años, o el caso de Bruno también en la modernidad, es decir, Giordano Bruno había dicho de alguna manera que todo el estudio del cosmos, del universo, no estaba en la Biblia, y si había datos en la Biblia que hacían referencia a ello, no eran científicos, no eran exactos, no eran correctos, y bueno, tuvo todo un tema con la Inquisición y demás, pero digamos, después fuimos tomando conciencia que la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de sabiduría, es una cosa distinta, es otra mirada, otro ángulo de la misma realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero buscar datos científicos en la Biblia, y no los voy a encontrar. Un ejemplo es con el tema de algunos acontecimientos en el marco del tiempo. Nosotros hoy estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cuándo fue eso? Y bueno, fue tal día, en tal lugar y eventualmente a tal hora. Y en la Biblia, en los Evangelios, por ejemplo, hay acontecimientos comunes, por ejemplo, en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que vamos a ver que el mismo hecho se da o en la montaña, o en el llano, o en el río, o en la ciudad. Es el mismo hecho. Entonces, digamos, con los criterios que hoy tenemos a nivel histórico, de ubicar lugar, fecha, horario eventualmente, esos mismos criterios no los podemos aplicar en la historia bíblica. Es así, es claro, tal cual. Entonces, por eso digo, o sea, si bien son hechos reales, acontecidos, no hay unas coordenadas históricas similares para la ciencia histórica actual que para la historia que nos plantea la Biblia, por ejemplo, en los libros históricos también. Qué grande, ¿no? Que cuánto para aprender y cuánto para... Tiene que ver con una apertura, ¿no? Muy fuerte, porque la ciencia siempre estuvo en contra de la fe, de la Iglesia en sí misma, por lo que planteaba, pero también es cierto que la Biblia fue escrita en realidad en el lenguaje que entendían las personas del momento, ¿no? Exactamente. O sea, con lo cual no es que, si así ellos no conocían el concepto, con el Génesis pasa siempre lo mismo. ¿Por qué tiene que ser 7 días? Y porque no conocían el concepto de infinito, no conocían más que lo que ellos eran, las estaciones, plantar y sembrar y esas cosas, o sea, no conocían más allá. Eso se vio el estudio muchísimo más adelante, muchísimos siglos después. Totalmente. Con lo cual no se puede tomar tan literalmente, sino que hay que tener cierto estudio previo para poder entenderla, para poder saber qué era lo que nos querían explicar en ese momento los que estaban escribiendo la Biblia. Exactamente. Además, en la ciencia, desde hace 500 años, Descartes para acá, digamos, algunos que saben algo de filosofía, tiene como un defecto, que es todo lo que es matematizable, o sea, mensurable, o sea, pesable, medible, demostrable, existe. Y todo lo que no se puede ni pesar, ni medir, ni demostrar, ni siquiera captar con los ojos, con la vista, no existe. En ese, que inclusive también Juan Pablo II lo marca eso en el texto. Entonces, ¿qué pasa? Hay todo un ámbito de hechos, de acontecimientos que no se pueden medir. Por ejemplo, un pensamiento que yo tengo. Por ejemplo, un proyecto que yo tengo para hacer el año que viene, no sé. Por ejemplo, la existencia de los ángeles o de Dios. No se puede ni medir, ni pesar, ni demostrar empíricamente o matemáticamente. Tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? También a este divorcio, de alguna manera, entre la Biblia o el conocimiento bíblico y el conocimiento racional o filosófico o científico, también sumó elementos negativos esto, que es hecho de aplicar la matemática a la ciencia. Con lo cual, no sé, los que se mueven por ahí en ámbitos académicos dirán, bueno, pero están las ciencias serias y hablan de las ciencias duras, y hablan de las ciencias humanas que en realidad no son ciencias, son más o menos, qué sé yo, y entonces le pegan a la antropología filosófica, le pegan a la psicología. Y le pegamos, ya que estamos, le pegamos. Claro, entonces, pero claro, y en ese marco también entra la teología, porque es una especie de conocimiento de, no sé, así de gente que no tiene demasiadas luces y cosas por el estilo. Pero resulta que la teología ha ido a lo largo de la historia mostrando caminos al conocimiento humano que es el científico.
Entonces, qué sé yo, nos encontramos, por ejemplo, con el tema de esto de la creación, el origen del universo. Claro. Cómo la Biblia ya de alguna manera y pedagógicamente, como bien decías, lo plantea. Después hay que tratar de mostrarlo a eso racionalmente y con argumentos, si se quiere, matemáticos o no matemáticos, pero ya hay un planteo, un punto de partida a partir del cual se empieza a desarrollar todo. No solamente lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en San Agustín cuando habla de las razones seminales, y después hoy en el siglo XX y XXI encontramos que hay una serie de elementos que aplicando teorías podemos llegar a coincidir. Entonces, por eso digo, o sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con eso. El mismo cruce del Mar Rojo, por ejemplo, con el caso de Moisés, se expresa una imagen pedagógica de cómo un grupo de personas cruza el río, y hoy encontramos que ese río naturalmente en determinado momento del año baja las aguas. Claro. Que no es una cosa extraña, lo encontramos acá en Formosa, qué sé yo, el Pilcomayo, el Bermejo, se corren cada tanto. Se corre. Claro, entonces la gente... Falta de lluvia, se empieza a abrir. Entonces, digamos, es un fenómeno natural. O en el norte encontramos en Salta los ríos secos. La gente pasa por el río, pero porque no tiene agua. Ahora, el día que trae agua se lleva un puente, como pasó en Tartagal. No sé, por citar ejemplos así, caseros, ¿no? Entonces, con el Nilo pasa eso, es decir, hay momentos en que no tiene mucha agua, porque no es época de lluvia. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, cruza por ahí, está bien que hay pantano, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, lo que hace 12 siglos antes del nacimiento de Jesucristo nos presenta con Moisés la Biblia como un hecho, si se quiere, heroico y con algunos elementos o algunos lados, si se quiere, imaginativos, por decirlo de una manera, pero es pedagógico para explicar la idea. Resulta que la ciencia lo explica ahora de manera científica. Entonces ahí se puede ver un ejemplo, cómo el conocimiento bíblico se adelanta muchas veces al conocimiento humano que viene, digamos, a pie o muy atrás. ¿Pero por qué? Porque solamente depende del esfuerzo de la persona, de la inteligencia humana, nada más. En cambio, el conocimiento bíblico tiene la ayuda de la fe. Aparte, muchas veces pasa que, y te lo cuento, y uno lee las noticias y demás, que muchos científicos llegan a un momento en que nacen, como ellos dicen, nacen ateos y terminamos creyentes. Lo que pasa es que la evidencia o el golpe que da la contundencia del dato es cuando yo llego a una esquina y por ahí me freno de golpe porque veo pasar un vehículo grande, un camión, no sé, una cosa que me sorprende. Bueno, al científico viene investigando y de repente encuentra algo que no lo puede dudar, no lo puede de alguna manera negar. Eso se llama evidencia. Entonces esa evidencia es como que impacta contra el espíritu y me convence, pero me convence desde la autoridad de la presencia. Qué maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Frente a eso tengo que renunciar a todas mis dudas porque no puedo negarlo, y si negarlo es porque me falta alguno de los patitos. Claro, que puede pasar, o sea, no es que no, pero digamos así, uno, qué sé yo, abre la puerta de una casa y encuentra un montón de cosas que no pensaba, qué sé yo, por ejemplo en las fiestas, uno llega a la casa y encuentra a todos los amigos así celebrando y le da una sorpresa. Frente a esa, ¿qué produce internamente? Todo un golpe que no puedo dudar. Me sorprendo, me asombro. Eso está pasando, es así. Claro, entonces ¿qué pasa? El científico está bien acostumbrado a lo racional, a lo matemático, a hacer las pruebas, a medir y todo, perfecto. Pero cuando encuentra eso, lo que tiene que hacer es solamente aceptar. Porque la presencia es tan grande, tan contundente, tan fuerte, la evidencia es tiene tanta autoridad que no puede negarla. No se puede hacer otra cosa. Claro, entonces por ahí en esos casos ya la Biblia lo había indicado con otro lenguaje, un lenguaje pedagógico, porque no está dirigido a especialistas, sino está dirigido a todo hombre y a toda mujer, entonces se corrobora. Qué maravilla. Y ahí se complementan. Me encantó. Muchas gracias. Me encantó. La verdad, una hermosura, muy bueno, muy bueno. La verdad que venimos en tema. Dios mediante, si todo sale bien, el domingo que viene nos volvemos a encontrar. ¿Cómo no? Estamos ahí presentes. Así que un cariño muy, pero muy especial a toda tu familia y muchísimas gracias por pasar de vuelta por acá, por el Salto Padre. Por favor, para mí un gusto y gracias por la presentación que me hacen. Por favor. Un beso grande, Miguel. Un gusto y un abrazo a todos. Saludos a todos los oyentes. Chau. Cumpleaños de Matusalén, pero Absalón, David, Leví, entre las Levías, Esther y Shubit se fueron de retiro